Edgar esquivó y saltó hacia el techo. Debajo de él se encontraba un Allen furioso, que ya estaba consciente de que no solo sus hombres, sino también su segundo al mando, habían sido eliminados. Nuestro héroe estaba sorprendido porque no esperaba en absoluto que el enemigo lo encontrara primero, aunque en cierto sentido era mejor así. El mutante Hulk estaba equipado con genes útiles que había podido absorber de Edgar antes de dirigirse a la bahía de Mando. Mirando detrás de Alan, Edgar notó al jefe temporal del equipo médico, quien había logrado desertar hacia los piratas. El héroe saltó, decidiendo que eso no era lo más importante en ese momento, porque ese pequeño terminaría en su estómago de todos modos. Echó un vistazo a Ray, quien temblaba de miedo, y le ordenó que se escondiera. Rey saltó instantáneamente de su hombro y se lanzó a un lado. Gracias a sus propiedades, logró volverse transparente y fusionarse con la pared. Llamando a Edgar, le pidió que tuviera cuidado. Ahora que Ray estaba relativamente a salvo, nuestro héroe volvió toda su atención a su enemigo. Ayan resultó ser más intimidante de lo que había imaginado. Su gran estatura le daba una ventaja, junto con su increíble velocidad. Aunque a simple vista parecía que Edgar no tenía ninguna oportunidad contra un oponente así, especialmente porque Alan era un mutante mejorado, él confiaba en que encontraría un punto débil y saldría victorioso. Mientras tanto, los piratas que permanecían en el compartimiento principal observaban todo lo que ocurría en el laboratorio a través de las cámaras. Los hombres hablaban en voz baja entre ellos, luchando contra el impulso de ir en ayuda de su capitán. Rudolph miró hacia María y le preguntó cuánto tiempo le quedaba. Ella respondió que casi todo estaba listo. Al oír su respuesta, él le preguntó, irritado, por qué ese pedazo de chatarra estaba tardando tanto. La chica explicó que era una nave de una vieja generación de megacorporación, pero con una IA avanzada. Esta nave era prácticamente la cúspide de la ingeniería espacial y de computadoras, por lo que todo aquí era mucho más complicado que en una nave nueva. Rudolph suspiró con fuerza y le pidió que se apresurara, volviendo a observar las cámaras. La chica, por su parte, dirigió su mirada de nuevo a los monitores, apreciando el trabajo de Richard. Con su visión de rayos X, vio al monstruo en la grabación usar una pantalla de humo para engañarlo y ganar. Entendió que este monstruo no solo era astuto, ya que también había logrado robar el laboratorio y absorber todas las muestras genéticas allí. Según los reportes que había encontrado en la base de datos, este monstruo solo robó muestras, lo que significaba que sabía cómo usarlas correctamente. María, que era 90% monstruo, como ella misma, también absorbía genes de otros y evolucionaba. Si su suposición era correcta, entonces Alan no viviría mucho tiempo. Todo este tiempo había sido un simple títere conveniente, obedeciendo la voluntad de alguien más, sin siquiera saberlo. Sus labios se estiraron en una sonrisa anticipada. Finalmente, algo interesante estaba comenzando, algo con lo que también podría divertirse. Se levantó de su asiento, decidiendo que ya no valía la pena seguir con todo ese circo y reducir el número de genes que el monstruo podría absorber en un futuro cercano. Los piratas desprevenidos apresuraron a la chica, diciendo que ahora necesitaban ir con su comandante lo más rápido posible. Sin embargo, sus siguientes acciones alertaron a Rudolph, quien inconscientemente aferró con más fuerza su ametralladora. De hecho, María tenía varios nombres. Al quitarse los lentes y lanzarlos a un lado, una hoja increíblemente afilada emergió de debajo de la piel de su mano. El aura que emitía era terriblemente aterradora, haciendo que todos en la megacorporación la conocieran como la Bruja Espiral y que la familia Wu la reconociera como Sombra. Esta chica era la joya de la ingeniería genética de la familia Wu y la única heredera de una línea de sangre olvidada desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, Alan pasó al ataque. Edgar apenas tuvo tiempo de esquivar sus golpes. Aprovechando la oportunidad, intentó contraatacar al hombre, pero él reaccionó rápidamente y sus garras afiladas rasparon la armadura metálica. Alan soltó un rugido aterrador con la intención de hacer otro embate. Edgar saltó hacia atrás y, por accidente, golpeó una instalación con su cola. Al siguiente momento, su cuerpo fue alcanzado por poderosos rayos de electricidad. Cuando por fin terminó esta tortura, Edgar sintió como si su órgano extrasensorial se hubiera quedado adormecido. Girando su mirada hacia su oponente, mentalmente lo elogió. El héroe entendió por qué Ayan le lanzó una granada de pulso, para verificar si su oponente era un robot de combate. No satisfecho con el resultado de su pequeño experimento, el líder pirata dijo con desagrado que, en ese caso, la versión con el nuevo recluta de la Unión Estelar quedaba descartada. Luego le preguntó a Edgar si lo había entendido. Él lo miró sorprendido.
Con un movimiento, Alan retiró su principal con su prótesis, exponiendo parte de su cuello. El héroe reconoció el botón rojo descansando en su cuello como un interruptor de rabia. Dejando de lado su pelaje, Alan admitió que había instalado una bomba en el reactor y que el panel de control estaba sincronizado directamente con su corazón. Dijo que si lo mataban, la nave explotaría y todos a bordo morirían. Después de eso, Edgar activó sus habilidades para verificar la veracidad de sus palabras. Según lo que podía juzgar por la reacción del doctor, las palabras de Alan eran efectivamente ciertas. La única duda era si realmente se atrevería a detonar la bomba. Mirando a su enemigo frente a él, el dueño de una alta inteligencia, un cuerpo súper fuerte y una arrogancia impenetrable, Edgar podía decir con confianza que Alan valoraba su vida. No había nada en él que sugiriera que estaba dispuesto a renunciar a su vida tan fácilmente. Sin embargo, en contra de las suposiciones de Edgar, Alan tomó una decisión firme y presionó el botón. Comenzaron a ocurrir cambios significativos en su cuerpo, comenzando a nivel celular. Tosió sangre y gruñó fuertemente por el dolor que desgarraba su cuerpo. La piel de su cuerpo comenzó a rasgarse y sus músculos comenzaron a crecer en tamaño. Unos momentos agonizantes después, todo el cuerpo de Alan se transformó, incrementando significativamente su tamaño. Su rostro también perdió sus rasgos anteriores y adquirió la apariencia de un verdadero monstruo. Alzando las manos, dejó escapar un rugido aún más fuerte y furioso. Edgar lo observó asombrado, pensando que Alan era verdaderamente aterrador. Llenarse de más genes era solo una pequeña parte del éxito. Era mucho más difícil mantener su personalidad. Al final, juzgando por su apariencia actual, Edgar podía decir sin lugar a dudas que tenía los genes de un trepador de montaña, al que incluso apodaban el dragón de piedra, debido a su caparazón impenetrable y duradero. Acercándose, Alan atacó. Inmediatamente Edgar se agachó, esquivando el puño de su oponente. Mientras Alan quedaba expuesto, Edgar decidió aprovechar la oportunidad y levantó su afilada cola, apuntando al pecho de Alan para inyectarle veneno. Solo después de rasparlo ligeramente, se detuvo al recordar la bomba que explotaría inmediatamente si su oponente moría. Debido a esta demora, Edgar falló el golpe de Alan que le cayó sobre la cabeza. El pirata estaba seguro de que mataría a Edgar con ese golpe, pero al ver que no ocurrió, el desconcierto se reflejó en su rostro. Bajo su puño estaba el todavía ileso Edgar, quien se arrastró de debajo de él. El héroe inmediatamente salió disparado, y el pirata, incapaz de contener su ira, golpeó el suelo con su puño, maldiciendo furiosamente. Una vez que Edgar estuvo a una distancia segura de su oponente, se giró y miró a Alan nuevamente. Si Edgar no hubiera tenido un caparazón tan fuerte, ya habría cruzado al otro mundo. Hasta ese momento, no comprendía por qué el pirata mencionó la bomba, pero aparentemente quería que Edgar lo golpeara en el pecho, aceptando ese desafío de combate tan desigual. El héroe comenzó a retroceder lentamente, sin apartar la vista de su oponente ni un segundo. Comprendió que Edgar estaba tramando algo, y Alan dijo que todos sus intentos serían inútiles, pero él ignoró esas palabras, continuando con su análisis del cuerpo de Alan. Como no podía apuntar al corazón, tuvo que buscar otras opciones, aunque no tenía muchas. La armadura que rodeaba los brazos y piernas del pirata era demasiado fuerte, y no había manera de perforarla, incluso si usaba un arma de plasma. Intentar atacar a Alan en las áreas abiertas de su cuerpo también sería demasiado arriesgado. Edgar estaba seguro de que, en cuanto tuviera la oportunidad, el pirata simplemente lo agarraría de la cola, lo cual representaba la mayor amenaza para él. Cuando Alan se cansó de esperar, volvió a correr hacia su oponente, dejando profundas huellas en el piso detrás de él. Edgar no se apresuró a esquivar, dándose cuenta de que su cola no era lo único peligroso en él. Calculó bien el tiempo y saltó hacia un lado, mientras el puño de Alan aterrizaba en el suelo. Nuestro héroe, como una sombra veloz, corrió a toda velocidad hacia el otro extremo del pasillo y desapareció por la esquina. Alan, rugiendo furiosamente, lo persiguió, sin quedarse atrás en absoluto. Edgar continuó corriendo, ahora con un plan que debería funcionar al 100%. Con su espada supersónica y su habilidad para secretar veneno de sus colmillos y garras, planeaba perforar la armadura indestructible de Alan. Al notar una puerta abierta adelante, el héroe sonrió de manera depredadora y corrió hacia la bodega de carga, donde había abierto los ojos por primera vez a este mundo. El pirata inmediatamente corrió tras él, entrando en la sala de almacenamiento. Edgar conocía una debilidad profunda de los gigantes mutantes y planeaba esperar un poco más hasta que se manifestara. Alan había estado corriendo por la bodega de carga y causando estragos durante varios minutos. Con sus pasos terriblemente pesados,
segundos, todas las cucarachas huían en diferentes direcciones para salvar sus vidas. El pirata continuó adelante, hurgando por todo, buscando a Edgar. Habiendo corrido detrás de uno de los contenedores, las cucarachas subieron hasta lo más alto. De repente, una de ellas fue atravesada por una afilada garra. Edgar, sentado en su escondite, tragó una cucaracha. No veía sentido en pelear contra Alan, quien tenía un poder tan destructivo. Debido a sus particularidades, los gigantes mutantes son rápidos y fuertes, pero gastan mucha energía y, por lo tanto, necesitan tomar descansos cortos para recuperarse de vez en cuando. Por eso decidió esperar hasta que su oponente estuviera agotado y solo entonces atacarlo. Pasaron unos 15 minutos más, y Alan, incapaz de soportarlo más, gruñó furiosamente, ordenándole a Edgar que dejara de esconderse y saliera de inmediato. Edgar se mantuvo en el mismo lugar todo ese tiempo, tratando de no revelar su posición antes de lo necesario. Mientras tanto, había estado asumiendo que, como Alan tenía 2 corazones, el detonador estaría conectado a uno de ellos. Hasta donde sabía, los gigantes mutantes tenían su corazón principal en el lado izquierdo, por lo que el detonador probablemente estaría conectado ahí. Sin embargo, también entendía que Alan podría estar engañándolo, por lo que la probabilidad de que su suposición fuera correcta era del 50%. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando escuchó una fuerte maldición a su izquierda. Solo en el último momento, Edgar logró saltar antes de que Alan aterrizara en el lugar donde había estado, levantando una columna de polvo en el aire. Cuando el polvo se despejó, el pirata vio que su oponente había vuelto a escabullirse. Edgar, mientras saltaba sobre los contenedores, escuchó las maldiciones furiosas de Alan detrás de él. De repente, el pirata guardó silencio y comenzó a respirar pesadamente, sin moverse de su lugar. El héroe, que había logrado trepar más alto, notó que finalmente algo comenzaba a sucederle a su oponente. Alan se levantó y continuó su camino, pero Edgar se dio cuenta de que su velocidad había disminuido considerablemente. Decidió que ese era el momento perfecto que no podía desaprovechar. Así que Edgar saltó sobre Alan, aprovechando el elemento sorpresa, pero sus instintos agudizados de inmediato le gritaron que estaba en peligro. Agachándose, el pirata agarró un fragmento afilado de una losa de piedra, luego se giró instantáneamente y lo lanzó hacia Edgar. Este último rápidamente bajó la cabeza y el fragmento voló justo a su lado. Luego aterrizó a un par de metros de Alan y corrió hacia él con un rugido ensordecedor, levantando su puño para golpear. Impactó a Edgar en la cabeza justo cuando el héroe saltaba hacia él y tuvo que apretar los dientes con fuerza por el dolor. Pero ese ataque valió la pena. Ahora podía usar su carta más poderosa. Balanceando su espada supersónica, Edgar golpeó a Alan en el brazo, haciendo que una gran parte de la densa armadura cayera. Después, el héroe abrió la boca de par en par y hundió sus dientes en el área de piel expuesta. Su veneno penetró al instante en el cuerpo del pirata, mezclándose con su sangre. Alan gritó de dolor y empezó a girar de un lado a otro, intentando arrojar a Edgar. Unos momentos después, finalmente lo consiguió, y el héroe voló contra la pared, dejando una marca profunda en ella. Inmediatamente después, Alan levantó su mano buena para golpear, pero no pudo dar un paso al sentir que algo extraño comenzaba a suceder en su cuerpo. Al notar esto, Edgar soltó una carcajada, lo que dejó al pirata completamente desconcertado. Alan miró su mano, donde Edgar lo había mordido, y dijo con incredulidad que eso no podía ser posible. Un ligero temblor empezó a recorrer todo su cuerpo. Su fuerza lo estaba abandonando rápidamente y, en un momento, se tambaleó y cayó al suelo con un estruendo. Tan pronto como esto sucedió, Edgar se levantó de su lugar y corrió hacia su oponente. Al agacharse junto a Alan, notó que la parálisis no estaba funcionando en él tan eficazmente como en los humanos, pero eso no le preocupó mucho. El pirata comenzó a rogar por su vida al darse cuenta de lo desesperada que era su situación. Sin embargo, Edgar no hizo caso a sus súplicas y en cambio le perforó el cuello con su cola, inyectándole otra dosis de veneno. Después, comenzó a arrancar la capa endurecida de su cuerpo con las garras, mientras escuchaba los desgarradores gritos de Alan. Unos minutos después, finalmente terminó. Tal como había supuesto, el detonador estaba conectado al segundo corazón, el de la derecha, y aparentemente no se activaba con una señal, sino con un fuerte golpe. Edgar sabía que este corazón controlaba los efectos secundarios de la modificación genética, así que era difícil creer que Alan realmente quisiera arrastrarlo al otro mundo con él. Con cuidado, tomó el detonador en sus manos y comenzó a desarmarlo para desactivarlo. Mientras lo hacía,
Edgar se preguntó si le gustarían los genes de los gigantes mutantes. De repente escuchó la voz preocupada de Ray detrás de él. Sin distraerse de lo que estaba haciendo, Edgar le recordó con disgusto que le había pedido que se quedara en las sombras y no interfiriera. Pero ella le gritó que se acercaba el peligro. Al oír esto, Edgar finalmente miró a Ray y, confundido, le preguntó qué quería decir. Sin embargo, no necesitaba sus explicaciones. Imágenes de un futuro terrible se desataron instantáneamente en su cabeza, tal como había sucedido una vez antes. Ray no tuvo tiempo de llegar a él porque una poderosa corriente de fuego partió su cuerpo en dos. Luego, este fuego se extendió hacia él, dejándolo sin brazos, piernas ni cola. Edward aulló de dolor terrible. El siguiente momento, la imagen frente a sus ojos fue reemplazada por una nueva. Por doquier yacía su cuerpo cortado en muchos pedazos, en un charco de su propia sangre. Lo que vio hizo que Edgar dejara caer el detonador de sus manos. Salió rápidamente de su estado de shock, dándose cuenta de que si no hacía algo ahora, la visión se convertiría en realidad. Saltando sobre el cuerpo de Alan, levantó a Ray en sus brazos y, junto con ella, corrió tan lejos de ese lugar como pudo. Un momento después sintió el calor de las llamas tras su espalda. La chica que había entrado en la habitación dijo que por primera vez había fallado el objetivo. Sonriendo ampliamente, María le preguntó a Edgar si realmente tenía la capacidad de prever el futuro. El héroe tensó todo su cuerpo al notar cuánto había cambiado la chica. Sospechaba que algo no estaba bien con ella y quería tratar con ella al final, pero ella vino hacia él por sí misma. De la hoja que sobresalía de su mano, dedujo que tenía el gen Gallerón blanco, mezclado con los genes de otros seres de alto nivel. Edgar comprendió perfectamente que, en su nivel actual, ni siquiera estaba cerca de ser rival de ella. Solo con mirarla, todo su ser le advertía que no debía enfrentarse a esa criatura y que simplemente debía huir. María desvió su mirada del héroe hacia Alan, tendido frente a ella. En sus ojos aún había sorpresa y desconcierto. Siguiendo con su sonrisa, dijo que él había hecho un buen trabajo y levantó la mano, apuntando con la hoja afilada hacia él. Esta atravesó su corazón, junto con el detonador. Después, María alzó la mirada hacia Edgar, que permanecía congelado. Él intentaba desesperadamente averiguar qué hacer en esta situación. Supuso que el temporizador de la bomba ya había sido activado, ya que no había podido desactivar el detonador. Atacar directamente a esta chica ahora sería un suicidio. Para hacerlo, necesitaba saber qué habilidades tenía y qué estrategia usaba. El héroe retrocede con cautela cuando María le dijo que tenía una proposición. Tomando unos cuantos pasos hacia él, explicó que Edgar era muy similar a ella y estaba lista para salvarle la vida, pero solo con una condición. Con una sonrisa torcida, María dijo que solo si acepta ser su mascota y acepta servirle con devoción.